amigas, socios todos. Este es nuestro episodio número 8 de este podcast novel Vida Campestre. Y estamos con una persona legendaria, una familia legendaria, integrante de esta familia muy deportista, insignia en muchas cosas que tienen que ver con el deporte dentro y fuera de nuestro club campestre. Está con nosotros Carlos de la Peña López Yáñez. Carlos, un gusto tenerte aquí una vez más. Muchas gracias, mi amigo Yima, y pues es un gusto y un placer volver a compartir algo de historia, de anécdotas y de información, sobre todo deportiva, de este querido club. Sí, como le decía Carlos fuera de grabación, hace algunos años nos reunimos, ¿no?, para que nos proveyera de valiosa información relacionada con la historia del campestre, en un proyecto que está ahorita ahí como en modo de espera, que vamos a reactivar seguramente pronto. Y aprovechando esta dinámica que traemos del podcast, pues también te tenemos en los primeros en la lista para que nos compartas toda esta información valiosísima que cargas contigo sobre la historia del campestre, concretamente lo que hizo tu papá, don Carlos, ¿sí? Eduardo León de la Peña Lares, tu papá, ¿no? Pues de las piedras angulares del club campestre de hace muchísimos años, Carlos. Recuerdo aquella vez que nos vimos por muchos días, ¿no?, o varios días ahí en el club, para platicarnos todo lo que hizo tu papá, todas las fotografías, videos, incluso hay muchísima historia que creemos nosotros, Carlitos Ayala y yo, consideramos que vale mucho la pena que nos cuentes toda esta historia para que quede en este archivo digital que estamos haciendo de la historia de nuestro club. ¿Qué nos puedes platicar de tu papá? Vamos a empezar con tu papá. Bueno, yo me remonto ya hace algunos años, quizá a toda la historia que tiene el club campestre, que ya van a ser 69 años. Yo tengo 66 años actualmente, así que concibo mi vida siempre ya con la existencia del campestre. Recuerdo venir de niño y con toda mi familia, era venir como a un día de campo. Empezábamos en aquel entonces, todas las familias que asistían aquí, a hacer un recorrido cronológico de el uso de las instalaciones. Creo que todos partíamos en el campo infantil, donde aún continúan por ahí los columpios. Cuando vengo a veces a ver algún torneo de tenis o algo, nunca se me pasa ir a ver los juegos infantiles, haber estado en la Tortuga, haber estado luego en la Ballena, luego ser un poco más grande y pasar a la alberca grande y al jardín grande. Todas esas etapas, creo que las familias originales que crecimos aquí en el club, pues tenemos un recuerdo bastante bonito y podemos ver ahorita la evolución tan importante que ha tenido el club campestre durante el desarrollo de, creo que ahorita ya de Fernando Corona, el presidente número 19. En ese lapso, pues el club ha tenido un desarrollo sumamente importante. Y puedo recordar también lo mismo, mi infancia en el tenis, cuando empezamos a jugar tenis, y no me refiero nada más a mí, es a toda mi familia, y nunca sé cuándo empecé a jugar tenis. Lo que sé es que llegábamos a las canchas de tenis aproximadamente a los 8 años, 9 años, pero teníamos que esperar siempre a que terminaran de jugar los señores, porque las canchas estaban saturadas de adultos. Entonces ya cuando ellos terminaban, pues los 5, 6, 8 niños que andábamos por ahí esperando, pues nos tocaba darle una marcadita a las líneas con aquellos botes de cal
líquida que se usaba para marcarlas, y hasta entonces nos tocaba jugar un rato. Mientras tanto había una quinta cancha, eran 4 o 5 canchas de arcilla, no recuerdo, pero recuerdo que la última era de cemento, y en esa era donde nos dejaban jugar ahí de repente. Pero también concibo y quiero recordar siempre que para mí el tenis era también una familia donde siempre estaban incluidos los Ávila. No, o sea, no puedo concebir el tenis y haber arrancado eso sin la familia Ávila Rodríguez, sin la familia Ávila Valdés, sin el químico, sin el doctor, y toda esa generación de los fundadores del club y de los que iniciaron el tenis en Durango. Tengo que recordar al doctor Saldívar, al doctor Menchaca, a don Pepe Ramírez, al doctor Vázquez, a una cantidad de tenistas que después fueron nuestros rivales, y después pues los vimos como yo me veo ahora. Ok, gran historia esta que nos platicas. Digo, no, obviamente no me tocó, ¿verdad? Pero la ligo mucho con las imágenes que en su momento nos presentaste. Algo increíble, ¿no? Aquellos inicios del campestre, aquellas fotografías que todavía sueles compartir ahí en los muros facebookeros y nos etiquetas. Hay una fotografía que se me hace extraordinaria que nos compartiste, donde hay en el fútbol, ahí al fondo, en un campo prácticamente de tierra, niños con un uniforme blanco aparentemente, con una C gigantesca en el pecho. Y cómo se forjaban estos equipos representativos, ¿no? De aquellos entonces. Y luego después ver a tu papá con esos pantalones arriba de la cintura, hasta el ombligo probablemente, con sus camisas blancas y sus raquetas de madera de tenis, esas fotografías grupales, se me hace algo sensacional, ¿no? Yo lo relacionaba en ese entonces mucho con aquellas fotografías europeas de jugadores de aquella época, y que también aquí había en Durango, si quieres de manera muy incipiente, pero ya había, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de este movimiento tenístico donde tu papá estuvo inmerso? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué otro deporte tu papá practicó aquí? ¿Qué onda? ¿Qué nos puedes platicar? Sí, bueno, aquí yo creo que cuando llegó mi papá al campestre, que fue pues también al inicio, fue de los primeros tenistas que hubo, empezó a haber ya un tenis más organizado, porque anteriormente pues se jugaba nada más en las canchas del Ariel y todo eso, pero en la memoria que tengo y en las pláticas con mi padre, pues puedo recordar que aquí se formó el primer equipo que empezó a representar al Club Campestre. A mi papá le tocó participar en los Juegos Nacionales Juveniles en Veracruz cuando él tenía 19 años. Y luego, ya estando aquí en el Campestre, que él se casó y formó un equipo junto con Juan Stener, con Juan Emilio Camacho, con el padre Fernando Camacho, con el licenciado Zúñiga, y por ahí con también el señor Ransom, Roberto Ransom, y don Jorge Ransom, perdón. Y de ahí ellos empezaron a sacar el tenis de Durango a otro lado. Y uno de los lugares que fue muy importante en el que participaron, porque ahí conocieron a mucha gente del tenis, es el torneo tradicional de San Luis Potosí, que actualmente sigue siendo pues, uno de los torneos más importantes de México, y si no de los más tradicionales, porque ya tiene, pues yo creo que la edad del Club Campestre ya la tiene. Entonces, en ese tipo de torneos ellos lograron hacer amistades importantes que posteriormente le vinieron a rendir un beneficio al tenis de Durango en cuanto a convivencia, en cuanto a traer a personajes que no los hubiéramos conocido si no se hubiera salido fuera a tratar de buscar. No era buscar relaciones, realmente era competir por el gusto de competir, pero pues se mataban 2 pájaros de un tiro. De acuerdo. Hay especialmente que queda en la memoria de Carlos y mía cuando tenemos estos encuentros ya hace algunos años del añejo estadio de tenis aquí en el club, donde vienen toda esta gente importante de la capital de la República y
y allí hay cámaras, hay muchos periodistas. Platícanos de ese evento, ¿no? Ese evento fue realizado muy cariñosamente cuando tenía el comité de tenis, el que lo presidía era el doctor Marco Antonio Ávila Valdés, y él tuvo a bien ofrecerle ese homenaje a mi padre, que estaba ya en una situación de salud difícil, y fue en 1998 cuando a través de él, de Paco Balandrano, de Manuel Ávila, de excelente recuerdo, todos ellos se juntaron para traer a una gran cantidad de amigos tenistas, que pues ahí las imágenes se quedaron para siempre, con el estadio completamente lleno de gente adentro y afuera, donde para mi padre fue muy bonito recibir en vida ese homenaje y esa placa que por ahí está junto con la de la licenciada Lilia Isais, ¿verdad? También de bonito recuerdo. Gran recuerdo. Y se congregaron una gran cantidad de tenistas de todas las épocas que vinieron realmente a despedirlo, porque pues era una despedida, esa era la realidad, pero él se llevó un grato recuerdo, salió con mucha energía, salió con una motivación muy bonita de haber visto que un evento reunió a toda la familia tenística de Durango, no nada más a la del Club Campestre, de hecho de fuera. En esa ocasión también estuvo aquí su amigo de toda la vida, Pancho Contreras, que pues participó muy emotivamente con anécdotas, igual que lo hizo Manuel Ávila. Sí, y hablando de Pancho Contreras, nos platicabas fuera de grabación aquella épica ocasión, ¿no? Después de la Copa de Davis y toda esta cuestión pues única en la historia del tenis mexicano, que tú te sabes perfectamente bien. ¿Qué nos puedes platicar de esta época, de lo que nos platicaste de la Copa de Davis y la venida de estos ases del tenis a Durango? Sí, gracias al tipo de torneos como los Juegos de la Revolución, que en aquel entonces era de lo poco conocido para todos los tenistas de la República, pues ahí es donde conoce mi padre a Pancho Contreras, y posteriormente se vuelven a topar en San Luis Potosí y en otras circunstancias. Pero para aquel tiempo había México clasificado de forma, pues la verdad, increíble a la final de la Copa Davis de Grupo Mundial. Eso es un dato histórico, no ha vuelto a suceder en todas estas décadas, ¿verdad? Que el equipo mexicano en Copa Davis juegue la final del Grupo Mundial de la Copa Davis. Todavía hay quien vive como Rod Laver. Rod Laver jugó esa final todavía contra el equipo mexicano, al cual le ganaron 5-0, pero México recorrió un camino muy duro, porque en aquel entonces había que viajar en tren y todo, pláticas que hizo don Pancho Contreras muchas veces, cómo tuvieron que viajar a la India, cómo tuvieron que viajar a diferentes países que en aquel entonces eran viajes de 15, 20 días para poder llegar. Y entonces haber logrado esa hazaña de competir junto con Mario Llamas, Palafox y el Pelón Osuna en esa Copa Davis, pues les dio a ellos una presencia en el mundo muy importante. Entonces, posteriormente a eso pasan algunos años y Pancho decide venir en alguna ocasión aquí a Durango porque trabajaba para Coca-Cola, y le avisa a mi papá que va a venir, y pues rápidamente se organiza un evento de exhibición y todo aquí en el Club Campestre muy bonito. Entonces era pues una circunstancia sumamente especial tener a un tenista como Pancho Contreras en las canchas de arcilla del Club Campestre, jugando con la gente, siempre le gustó jugar con los niños, pero no solo se conformó con eso, quedó tan motivado Pancho del recibimiento que tuvo aquí en Durango, que unos cuantos meses después trajo a Mario Llamas también, que Mario Llamas era el mejor tenista que tenía México después del Pelón Osuna. En esa época, pues también estuvo aquí
Mario Llamas a hacer un partido de exhibición y posteriormente Pancho Contreras se enamoró de Durango y no dejó de venir jamás a Durango, no recuerdo cuántas veces, pero se convirtió Durango en su segunda casa. Increíble, ¿no? Ahora, en este recorrido que hace tu papá en el mundo del tenis, ya en esa época ya existía ya formalmente el comité de tenis y toda esta organización. ¿Tu papá llegó a practicar algún otro deporte a nivel competitivo aquí en el club? O sea, golf o alguna otra cosa. Sí, realmente otro de los deportes que practicó fue el golf. No fue un tenista, un golfista muy destacado, pero era muy luchón, muy aguerrido y venía y jugaba seguido, le ocasionaba mucha diversión. No, te digo, no fue muy competitivo, pero recuerdo pues cómo se divertía y cómo pasaba a veces el día jugando golf, y a veces nosotros estábamos en las canchas de tenis o en el campo de fútbol y nos íbamos hasta las 11 de la noche porque todavía se quedaban jugando con sus amigos dominó, justamente aquí abajo de donde estamos. Aquí estaba el que no era hoyo 19 todavía, era un jacalón con techos de lámina, donde se quedaban los golfistas pues a jugar dominó y a echar ahí a hacer sus cuentas, etcétera. Tenía piso de tierra, estaba un personaje que pues muchos lo deben de recordar, a don Elías. Maestrazo. ¿Verdad? Sí. Don Elías fue el primero que estuvo aquí, después su hijo Regino, después su hijo Tocho, y así se fue la historia que se va a veces en las familias sucediendo. Y luego viene esta etapa también muy relevante de tu papá como presidente del Club Campestre. Su fotografía sigue ahí en la sala de directores. Hace unos 3-4 días me di una vuelta ya a la sala de reuniones para ver precisamente la fotografía de un presidente en especial, y ahí sigue, ¿no? O sea, su rostro, que yo lo conocí medio joven yo, se te queda fijado, ¿no? Porque pues ya él estaba en otra cuestión de los alcaldes y todo eso, ¿no? Entonces salía mucho en los periódicos, en las fotos, y su rostro se quedó impreso en mi mente, ¿no? ¿Qué recuerdas de su trayectoria como presidente del Club Campestre? Bueno, recuerdo, estaba niño yo, pero recuerdo muchas cosas. Había sido presidente, creo que por una década, don Jesús Gutiérrez, estuvo de 1954 a 1964, una década, que es el único. Posteriormente lo sucede mi papá, que está del 64 al 68, y recuerdo mucho, pues en esa época, pues, aquí vivíamos toda la familia, y recuerdo ver cómo en esa época le tocó a mi madre participar también en alguna cosa que te platiqué. El primer campo de fútbol que se hizo aquí en Durán, en el Campestre, y que se le puso pasto, pues le tocó trabajar a mi mamá para que eso sucediera. Fue en 1966, que es donde está esa fotografía del equipo que ves, que es una doble C. Es Club Campestre, ¿verdad? Y se empastó el campo y se organizó un torneo de fútbol con 2 categorías, una de niños que era entre los 10 y los 12 años, eran aproximadamente unos 10 equipos, y otra más grande de los de 14 años aproximadamente, y un personaje también del deporte que le ayudó mucho a hacer eso fue Goyo Calderón. Claro. En aquella época, ¿quién no conocía a Goyo Calderón? Goyo Calderón le tocó venir a apoyar para lograr que ese evento funcionara, y pues yo recuerdo, para mí así comenzó el fútbol en donde está ahorita los hermosos campos que tiene de fútbol. Perdón que te no, maravilloso. Tantito, porque también lo que sucedía es que de repente ya no nos dejaban jugar en el jardín de la alberca, porque las porterías pues las poníamos con camisetas, balones, botes o botellas, en donde es el jardín de la alberca grande, pero pues llegó un momento en que
ya no nos dejaban jugar ahí, a todos los niños, no sí, era claro. a nosotros, a todos los niños. Hasta la fecha. Y así surgió sí. la idea pues de habilitar claro. un campo de fútbol que pues hasta la fecha yo lo sigo recordando con Ahí mucho en la cariño. parte olvidada hasta atrás, ¿verdad? Así era, sí, así sí. era una parte olvidada. Sí, de acuerdo. Ahora, en ese momento tu papá presidente, pues, ¿recuerdas tú alguna obra, alguna cuestión que digas, mira, mi papá hizo esto y cortó el listón de esto? ¿Qué recuerdas de infraestructura? Vamos a hablar de infraestructura. Sí, recuerdo justamente aquí el hoyo 19. Ajá. Recuerdo que le tocó culminar el hoyo 19. Vale. El primer hoyo 19 fue... de hecho, hay unas fotografías muy bonitas también, no sé si esas te las he enseñado, donde en 1966 hubo una nevada. Y en esa nevada... ¿Verdad, Carlitos? No las debes, ¿eh? Sí. Hay unas fotografías aquí de lo que era la pista del hoyo 9, es el hoyo 9 ¿sí, verdad? Bueno, era el sí. Hoyo 9. Ajá. Y se ve completamente limpio y se ve muy bonito el hoyo 19, lleno de nieve. Ajá. Y con el hielo colgando. Y lo mismo sucedía con el trampolín de la alberca, el primer trampolín que se hizo de material. Ajá. Porque antes de ese trampolín había uno que era una torre de madera, con una tabla. ¿No tendrás una foto de tabla? Eso? No, de ese sí no tengo. pero del primer puente de material que se hizo, sí. Ese y justamente sí. También es una fotografía que está durante la nevada de 1966. Y recuerdo también que estaba en construcción lo que es ahora el Salón Blanco, que lo usábamos para jugar porque estaba detenida la construcción, entonces todo lo que ahora es el almacén y todo eso, pues lo usábamos como un laberinto para jugar todos los niños que veníamos aquí al campestre. Divertidísimo, sí. ¿no? Bien, Carlos de la Peña, amigos que nos escuchan, que nos ven, está cargado de muchísima información, o sea, muchísima información. Él podría tener aquí una pila de fotografías y estarnos platicando qué evento fue, quiénes salen en las fotos, una memoria prodigiosa, sobre todo porque a mí todo se me olvida. Son momentos muy agradables los que tuvimos en esta plática y como te decía hace rato antes de empezar a grabar, sí mi intención es tener, en caso concreto tuyo, algunos episodios más, porque ahorita estamos hablando de tu papá. ¿Sí? Claro, tú cuando eras niño, cómo llegaste, pero pues tu papá, ¿no? Presidente del club y toda esta cuestión del tenis. Pero tú en lo particular también incursionaste en algunos deportes y claro que es muy relevante lo que tengas que dejarnos aquí para la posteridad, como experiencias, como anécdotas, alguna cosa simpática, qué sé yo. Entonces no te vas a desprender tan fácil de nosotros. ¿Qué más me puedes platicar de tu papá? Algo que yo no tenga información y que tú sí, y que crees que la gente deba saber como aporte al club, porque finalmente lo más importante de todos estos programas es cómo aportan los socios al club de alguna otra manera, como sea, para nosotros ser lo que somos hoy día, ¿no? ¿Qué más nos puedes platicar? Debe haber muchas cosas. Creo yo que sí hay un aporte que a nivel personal, a nivel familiar y creo que a nivel social siempre le puedo recordar o reconocer que fue ese amor real por el deporte. Porque el deporte es una de las actividades más sanas, más nobles, más benéficas para una salud familiar, para una salud social. Y él siempre tenía en mente eso, o sea, hacer deporte, hacer lugares de esparcimiento para integrar a la familia como la célula básica de una sociedad, y si esa familia crece en un ambiente sano, en un ambiente donde el deporte te puede facilitar todos esos caminos, no se diga hoy. Acabo de ver, ahorita entrevistaste a Jorgito, como ha pasado con muchos niños y jóvenes que han logrado emigrar y salir a hacer su deporte a otros países, a lograr estudios
en universidades del extranjero, en universidades del país, pues entonces puedes pensar que la gente que se enamora del deporte, primero va a crecer en mejores condiciones, físicas y mentales. Segundo, no va a ser un problema del que tienen muchísimos padres de familia, que llega el fin de semana y a veces ni el fin de semana, toda la semana. Están preocupados por dónde están sus hijos, por qué pasó con ellos, por 1000 riesgos que tiene más la sociedad en este momento. En aquel no eran tantos. Ahorita es un riesgo muy grande la calle. Creo que eso es uno de los lugares más peligrosos y riesgosos en nuestro mundo, andar en la calle. Lamentablemente. Entonces, cuando estás en el deporte, hay muchos padres de familia que tienen a sus hijos en deporte, no porque los padres los hayan metido, sino porque se los fomentaron como una educación, como un modo de vida. Van a dormir tranquilos muchos fines de semana que no duermen otros. Seguramente sí, ¿no? Y máxime en un club como el de nosotros, que como decía Jorge hace rato, te depositan aquí a las 9 de la mañana y ahí nos vemos a las 8 de la noche, ¿no? Ya bañadito y peinadito, porque es un lugar seguro, lleno de amigos, todos nos conocemos. Y la verdad es que, como tú dices, qué mejor que una actividad como el deporte, en este caso concreto, para crecer pues lo más sanamente posible, que ciertamente es como tú dices. Carlitos, te agradezco mucho tu tiempo. Mentalízate, porque te voy a invitar más veces, bueno, con la venia de Carlitos Ayala, que está aquí en los controles, porque sí tienes mucha información que compartirnos, que comentar, que recordar, toda ella valiosa para la historia de nuestro club. Te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario, yo de veras les agradezco a ustedes que nos tomen en cuenta, tanto a mí como a mi familia, claro, aquí en un club al que siempre querré. Sí. Y es un placer venir a compartir cualquier circunstancia, anécdota, maravilloso, aventura que haya pasado. Maravilloso. Aquí. No me canso de reiterarte el agradecimiento, porque sé lo valioso que es todo lo que nos tienes que decir, lo que ya nos has platicado para la gente que nos escucha, los que sean contemporáneos de tu papá o contemporáneos tuyos, o los más jóvenes que no saben absolutamente nada de tu papá, que sepan quién fue él, quién fue como tenista, como prócer del tenis en Durango, como presidente de nuestro club, y todo lo que más que tiene que venir para que ellos sepan lo que nos vas a platicar más adelante, ¿no? Te agradezco otra vez tu tiempo. Sé que tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Aparte de estar aquí, pero yo sé que lo haces con mucho cariño para este club, ¿no? Que durante años estuviste aquí jugando, cultivando amistad, como no, que duran hasta hoy día seguramente. Y que eventualmente escuches, ¿no? A todos los ojos que van desfilando por estos micrófonos, y cómo no, que eso enriquezca tus recuerdos, tus memorias, y que sea un momento agradable, ¿no? Recordar todo esto que hemos platicado. Carlos, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti y un saludo a toda la gran familia campestre. Gracias a todos nuestros escuchas, a toda la gente que nos ve, y nos vemos a la próxima.